introducción está destinada a hacer un pantallazo general sobre, primero, qué significa reflexionar o básicamente preguntar en materia ética y moral, qué significa razonar moralmente. Y luego el programa empieza a adentrarse en algunas discusiones sobre diferentes teorías éticas, ¿no? Y ahí ustedes habrán visto que dentro de las teorías que responden a la pregunta de cómo es correcto comportarnos, están las teorías consecuencialistas y las deontológicas. Las consecuencialistas responden diciendo que la manera correcta de comportarnos es maximizando el bien, y las deontológicas es honrando el bien. ¿Bien? Luego vimos un tercer tipo de teorías que hacen hincapié no en cuál es la forma correcta de comportarnos, sino cuál es la forma correcta de ser. ¿No? Es otro tipo de preguntas. O sea, no es la pregunta sobre qué tenemos que hacer, sino cómo debemos o qué son los rasgos que configuran a una buena persona, a un buen ciudadano, a un buen profesional. Pero el eje ya no está más en los comportamientos, sino en los rasgos o virtudes del sujeto. Y por último, si no me equivoco, la clase de ayer estuvieron viendo una distinción que es importante para la materia, que es la distinción entre lo público y lo privado. Y cómo este recorrido histórico que nos invita a hacer John Rawls en su libro Liberalismo Político, en donde básicamente plantea cómo surge o ante qué coyuntura surge la propuesta liberal de dividir un ámbito público de un ámbito privado y establecer en general que el Estado no debe intervenir en asuntos privados y que el ámbito de influencia estatal está limitado a lo público. En esta distinción entre público y privado, lo referido a religión que había en el ámbito privado. Entonces, el Estado ya no es un Estado perfeccionista, un Estado que le dice a los individuos cuál es la forma correcta de ser, sino que es un Estado que se limita a la discusión de los asuntos públicos. Esto es un pequeño repaso de lo que vimos en en la última clase. Y si no me equivoco, también empezaron ya a ver el libro de la... ¿Alguien no tiene el libro? ¿Código de ética de los abogados? Alguien tiene, qué bueno. Este libro, ¿por qué es importante la distinción entre público y privado? Porque el resto de la materia está abocada a la discusión sobre ámbitos públicos. Uno se puede preguntar si determinadas conductas o instituciones o reglas son correctas o incorrectas. Hay instituciones que son públicas e instituciones que son privadas, ¿no? Como bien marcamos antes la distinción. El resto del programa va a estar abocado a trabajar sobre instituciones públicas. En particular, vamos a trabajar ahora una conducta o un conjunto de conductas y reglas que son públicas, que son las referentes a los deberes éticos de los y las abogadas. ¿Bien? No me equivoco también, empezaron a ver la introducción del texto en el encuentro pasado, en donde marca un poco la diferencia. Trata de abordar el autor porque es un código de ética que no solamente es para abogados, en el sentido de que no solamente se encarga de establecer qué deben hacer los abogados, sino que intenta recoger la experiencia y las prácticas de los abogados, que es un código para abogados y de abogados, para establecer a partir de la reflexión sobre las prácticas cuál es la forma correcta de comportarse por parte de los abogados y en definitiva también de ser por parte de abogados y abogados. Bien. El capítulo 1 creo que todavía no empezaron a ver. O sea, lo referido ya al caso específico de Isabel. No saben nada. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. El capítulo 1 está referido a la relación abogado-cliente. ¿Bien? Cuando usted se refiere a abogado, está pensando principalmente en el rol del abogado particular. ¿Bien? El abogado litigante, el abogado que tiene su fe jurídico, no el abogado como funcionario judicial. ¿Bien? Entonces, el eje del libro va a estar focalizado en el rol del abogado particular. En este primer capítulo, el objetivo es analizar las características de la relación y el modo en que surge y se extingue el vínculo abogado-cliente. Es importante que tengamos en cuenta que algunos deberes que existen en el vínculo abogado-cliente, existen algunos deberes
antes de que empiece el vínculo abogado-cliente. Y hay algunos deberes que prevalecen incluso después de que se extinga el vínculo abogado-cliente. ¿A alguien se le ocurre algo? Deber de confidencialidad. Muy bien, ¿han estudiado? Es más meritorio ser estudiado que se lo saben leer. Pero sí, efectivamente. ¿Y en qué contexto, por ejemplo? Sí, sí, sí. Consentir esta relación, el abogado tiene que evitar ventilar la información que surgió de su relación contractual con el cliente. Así es. El deber de confidencialidad es un ejemplo de deber que continúa luego de extinguir el vínculo abogado-cliente. Hay otros. También hay un deber básicamente vinculado a evitar conflicto de interés. Entonces, por ejemplo, tiene prohibido el abogado representar en un futuro pleito una parte que había sido contraria a los intereses del defendido. Hay algún otro deber luego de extinguido el vínculo. Hay otros que surgen con anterioridad. El deber de confidencialidad es otro. Es de vuelta un ejemplo de un deber que surge también antes de que exista el vínculo abogado-cliente. Se pueden imaginar ustedes que es natural que una persona se acerque a un estudio jurídico, le comente el caso, un caso jurídico, un caso que desean consultar con el abogado, y el abogado, luego de escuchar el caso, puede aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza el caso, aquella información que haya recibido en esa entrevista que tuvo con el cliente antes de comenzar su relación, también está cubierto por el deber de confidencialidad. ¿Bien? ¿Estamos bien claros? En general, la relación abogado-cliente es una relación contractual. ¿Que en qué consiste? Que surge cuando un cliente requiere los servicios de un abogado y este consiente en brindarlos. Hay un cliente que solicita los servicios del abogado y el abogado se los brinda o consiente, está de acuerdo en brindárselos. Esto que parece muy claro, que parece dar lugar a pocas discusiones, como verán, tiene algunos casos excepcionales y hay algunos casos que son grises, sobre si hay o no hay relación abogado-cliente. Yo voy a pedir ahora a alguien que tenga el libro en sus manos, si puede leer, vamos a empezar, todos estos capítulos van a empezar con un caso práctico. Entonces nosotros vamos a debatir de los deberes que tienen los abogados a partir de un caso práctico que presenta el texto. ¿Querés empezar a leer la última? Después nos vamos turnando. Sí. ¿El caso práctico? Exactamente. Bueno. El 5 de abril de 2005, Isabel Ferrari comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza que le duró días, así que el 9 de abril decidió hacer una consulta en la Clínica del Valle. Luego de someterla a exámenes, se le descubrió un aneurisma en la arteria carótida interna izquierda. El doctor Julio Mastracci, neurocirujano, le informó a Isabel que era necesario hacer una intervención quirúrgica para corregir el aneurisma, que consistiría en implantar una abrazadera en la arteria carótida izquierda a la altura del cuello. El neurocirujano le explicó que la abrazadera podía ser cerrada de forma gradual, disminuyendo el flujo sanguíneo y aliviando de este modo la presión sobre el aneurisma. Asimismo, le aclaró que el procedimiento tendía a que la parte del cerebro originariamente alimentada por la arteria con el aneurisma comenzara a ser irrigada por otras arterias. También le hizo saber que el principal riesgo que se corre en este tipo de intervención es que el cerebro no reciba el suministro de sangre adecuado. Sin embargo, detalló, para evitar ese riesgo, la abrazadera es ajustable y permite abrirla o cerrarla según la calidad de flujo sanguíneo que está recibiendo el cerebro. Finalmente, el 27 de abril de ese año, Isabel fue operada. La mañana del 29 de abril, una enfermera descubrió que Isabel era incapaz de moverse o hablar y constató que la abrazadera estaba cerrada a un 50%. De inmediato llamó a un médico residente que examinó a Isabel, pero no abrió la abrazadera para aumentar el suministro de sangre al cerebro. El doctor Mastracci fue informado en el acto de la situación en que se encontraba Isabel y una hora después llegó a donde se encontraba su paciente y procedió a abrir la abrazadera. Como resultado de la falta de irrigación cerebral, Isabel quedó incapacitada de mover su pierna y su brazo derecho. Además, aunque era capaz de darse a entender, porque la parte derecha de su cuerpo estaba paralizada, hablaba con dificultad. Después de la operación, Isabel enfrentó un proceso de casi 2 años de rehabilitación y control, aunque la relación con el doctor Mastracci continuó siendo cordial y cercana.
Isabel comenzó a albergar la idea de que quizás su actuación no había sido diligente. A comienzos de 2008, para salir de toda duda, decidió consultar con un despacho de abogados que un comerciante conocido le recomendó. Le dijo que se trataba de un despacho de confianza que se encargaba de todos los asuntos vinculados con su negocio. Isabel fue atendida el 15 de febrero del 2008 por uno de los abogados socios de la firma, el doctor Sergio Arriola. El abogado la recibió en su oficina y escuchó atentamente su relato pormenorizado, mientras tomaba nota de los hechos relevantes del caso en su ordenador. La entrevista duró alrededor de 1 hora, en la cual Isabel relató todos los pormenores del caso. Al finalizar la entrevista, el doctor Arriola le dijo a Isabel: creo que no tenemos un caso de mala praxis, sin embargo voy a discutirlo con mi socio. En la entrevista no se discutió ningún arreglo sobre los honorarios, ni Isabel tuvo que pagar nada. Como no tuvo ninguna noticia del doctor Arriola en los días siguientes, Isabel concluyó que, efectivamente, no tenía fundamentos para iniciar una acción por mala praxis en contra del doctor Mastracci y la Clínica del Valle. Tampoco consultó a ningún otro abogado, sino hasta meses después, el 10 de mayo del 2008. Esta vez se dirigió a una firma jurídica especializada en mala práctica, y el abogado que la atendió ahí le dijo que, en efecto, su caso era uno que se encuadraba paradigmáticamente dentro de lo que se consideraba mala práctica médica. No obstante, le informó que ninguna acción legal resarcitoria podía iniciarse debido a que el plazo de prescripción de 3 años ya estaba vencido. Si Isabel demandara al doctor Arriola por mala praxis, por no haber cumplido con sus deberes profesionales, haciéndole perder la posibilidad de iniciar una acción de daños y perjuicios en contra del médico tratante y de la clínica, ¿puede el abogado defenderse diciendo que nunca estableció con ella una relación abogado-cliente? No. ¿Tengo más o menos claro el caso? Entonces, básicamente hay un caso, una persona necesita una cirugía, le hacen una cirugía y luego parece haber un caso de mala praxis médica en el que el médico, por demorarse en brindarle un servicio a esta paciente, le termina provocando una discapacidad en parte de su cuerpo. Luego de años de rehabilitación, esta persona consulta ante un despacho jurídico que le recomendó un comerciante, un despacho vinculado a asuntos comerciales, va a este despacho jurídico, le hace la consulta, le da el pormenor del caso y el abogado le dice: creo que no tenemos un caso de mala praxis, pero de todas formas voy a consultar este caso con mi otro socio. La clienta, luego de escuchar estas palabras, nada, no hace nada, pasa un tiempo y de vuelta, que comía por la duda de si realmente no había un caso de mala praxis contra el médico, consulta a una segunda firma jurídica dedicada específicamente a mala praxis, dice: este caso encuadre específicamente en mala praxis, pero ya pasó el plazo de prescripción para poder demandar al médico. Entonces, la pregunta que surge es si puede ahora Isabel iniciar una demanda de mala praxis contra el abogado Arriola, que fue el que antes le había dicho que este no era un caso de mala praxis. Para responder si hubo o no hubo mala praxis por parte de Arriola, es requisito antes establecer si hubo una relación abogado-cliente. O sea, si Isabel fue clienta de Arriola. ¿Bien? Con las características del caso, el que le comentó por 1 hora, tuvieron una entrevista, él le dio esa respuesta: creo que este no es un caso de mala praxis, y no se pagó. No pagó ni ella ni él solicitó un pago. ¿Qué creen ustedes? Eso es lo que más interesa más que lo que dice el texto. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo relación abogado-cliente entre Arriola e Isabel? ¿Cómo no? No hay respuesta así correcta o incorrecta. Yo creo que sí. Sí, Recuerdo un contrato que había en una parte, en un artículo, que se le imponía al abogado, al gente que hacía liberalmente la protección de lo que dice el código, el deber de atender aquellas consultas que se le presentan como urgentes, por más que no las haya aceptado. A lo mejor estoy citando mal el artículo, pero creo que siguiendo esta tesis del código, yo tendría que considerar si se trata de un caso urgente o no, que debe atender sí o sí el abogado, por más que no haya habido regulación de honorario, ni se hayan cumplido características clásicas del contrato.
fuera de lo legal, ¿no? O sea, al margen de que si hay una ley que establece que debe prestar servicio urgente o no, sacando damos cuenta que no existe esa ley. ¿Creen que había relación o no había relación? No. A ver, alguien que diga que no, alguien que diga que sí, a ver. No, para mí no, porque el abogado nunca le confirmó que iba a ser el caso. O sea, capaz que le dijo, mira, lo voy a consultar con mi socio, está bien, nunca la llamó, pero nunca le dijo, sí, vamos a seguir adelante este caso o eso. O sea, no se comprometió en esa relación. Bien. Esa es justamente la postura del abogado, ¿no? Yo creo que hay que ver dónde se perfecciona el contrato, digamos, el acuerdo, el pago, o sea, Y esa es la pregunta. ¿Se perfeccionó o no se perfeccionó el contrato? claro. ¿Qué crees vos? No, yo creo que no, o sea, poder ser relativa, quizás, pero no. Bien. ¿Alguien que dijo que sí? ¿Quiénes creen que sí? No se cobarden ahora. Para mí sí, porque cuando el abogado le dice voy a consultar con el socio, se genera una obligación de hacer la consulta y avisar relativamente si correspondía la vía legal de la mala praxis o no. Para mí ahí sí actúa de mala fe el abogado. También ella como cliente de decirle, de haber consultado nuevamente si correspondía o no. Como que hay deberes mutuos. Al margen Pero- si vulneran, o sea, Pero si- para mí si hay sí relación o no. Sí, por eso. Y Bien. él no habló con diligencia después de decirle que no, que sí. ¿La compañera? Bueno, yo opino no. Entiendo que la tarea del abogado principalmente es onerosa, entonces da el momento que no hubo pago, más allá de lo que hayan hablado, entiendo que no, porque si no, sostengo de que por ahí, no sé, ciertos conocidos nuestros nos suelen hacer consultas, que nosotros, que bueno, sí, después te busco información, todo queda ahí, y no podemos decir que eso sea un contrato. Porque no entraría un montón de También renunciar. Una primera pregunta. ¿Ustedes se recibieron ya de abogado? No. Bueno, ese es un primer requisito, ¿no? Ah, Pero bueno, no lo vamos a denunciar en el colegio por práctica ilegal de la abogacía. No se preocupen. un pago de por medio me parece como algo importante a resaltar. Y la otra es que el abogado queda en pensarle y ella entiendo que, bueno, si es la principal interesada es quien tendría que haber insistido. Y si ella dejó pasar el tiempo por X motivo, bueno, el derecho también se presume conocido por todos. Si uno tuvo un accidente hace 3 años, 5 años, 10 años, normalmente la gente entiende que eso ya prescribe, más allá de que no sepan los plazos. Entonces, quizás el interés principal en el caso lo tenía la propia persona, la propia afectada. Si ella dejó transcurrir el tiempo, ¿por qué se le va a indicar a la abogada? ¿Alguien quiera responder? Incluso yo creo que no fueron tratativas porque no acordaron nada, digamos. O sea, no hablaron de mucho para que hagan tratativas, así que nada. Pero ahí estamos volviendo a la esfera jurídica, ¿sí? Usted me recomendó que saliera. Si vamos a hacer un análisis estrictamente ético, yo creo que sí es reprochable que no lo hayan revisado, porque dijo, voy a consultarlo con mi socio y te aviso. Si hacemos un juicio de reprochabilidad ético, si no lo han revisado está mal. Una cosita. Es cierto que parece que hay algún compromiso en la segunda parte, esto de igual le voy a avisar, le voy a consultar con mi socio. Lo que podemos hacer es que en la primera parte que dijo, creo que este no es un caso de mala praxis, ¿no? Ese es el eje del asunto. Si el abogado decirle, porque recuerden lo que definimos antes, hay relación abogado-cliente cuando un cliente solicita servicios jurídicos y un abogado consiente en dárselos o se los provee. ¿Bien? Esa es la definición de cuando surge una relación abogado-cliente. Cuando el cliente solicita servicios jurídicos, de eso no hay duda en este caso que solicitó los servicios jurídicos, ¿no? O sea, fue el despacho y le solicitó ayuda con este caso. Y el abogado consiente en dárselo, o sea, dice, sí, la una semana te lo doy, eso puede ser una respuesta, o se los da. El abogado al decirle, creo que este no es un caso de mala praxis, ¿le está dando una solución jurídica al caso? Sí. Entonces, indefectiblemente se ha configurado una relación jurídica entre el abogado y la clienta en este caso. Entonces, el eje no hay que ponerlo en sí
la persona que solicita servicios jurídicos de manera razonable puede considerar que la respuesta dada por un abogado fue una respuesta jurídica a su consulta jurídica. ¿Bien? Entonces, hay que ver si una persona razonable ubicada en ese lugar puede considerar que eso fue una respuesta jurídica. Y parece entenderse que sí, o sea, razonablemente, si yo pregunto a alguien, ¿esto es un caso de mala praxis o no? Y me dice, creo que no es un caso de mala praxis, esa respuesta se puede entender como una respuesta jurídica ante una consulta jurídica. ¿Bien? Si razonablemente se puede considerar que el abogado brindó un servicio jurídico, entonces se ha configurado una relación abogado-cliente. Es cierto, porque dice el compañero, que comúnmente, generalmente, los honorarios son un factor que entra en juego en la relación abogado-cliente. Pero el hecho de que los honorarios comúnmente formen parte de una relación abogado-cliente no implica que sean un requisito necesario. Porque es cierto que generalmente los abogados no cobran, pero también existen prácticas de abogacía pro bono, consultorios jurídicos gratuitos, y en general, cuando se configuran ese tipo de relaciones en el que el abogado no cobra por sus servicios jurídicos, ¿bien? Aún así el abogado es susceptible de sanciones por incumplir los deberes éticos que se generan en esa obligación. ¿Bien? Entonces, el carácter monetario o no del vínculo jurídico es independiente a su configuración. Veamos otro caso, vinculado. Supongamos que, porque es una de las preocupaciones que tenía la compañera, muy razonablemente, me parece un poco vinculado con este caso. Supongamos que el caso de Isabel es el mismo, le pasó el mismo problema médico, y luego, en vez de ir al consultorio del doctor Arriola, va a una cena con amigos, ¿no? Es donde uno de los amigos de sus amigos es el doctor Arriola que está en la mesa, ¿no? Entonces ella comenta el caso ante la mesa, bueno, no saben lo que me pasó, comenta todo el caso, y Arriola dice, mira, a pesar de lo desafortunado, no creo que este haya sido un caso de malpraxis, le dice ahí en la mesa. ¿Puede luego de esto Arriola mandarle una carta solicitándole el pago por los servicios jurídicos? O sea, ¿se configuró en este caso la relación abogado-cliente? Pareciera que no. Principalmente porque pareciera que, por el contexto específico, Isabel no solicitó servicios jurídicos al abogado. Ella comentó. O sea, recuerden que hay dos partes. Tiene que estar la solicitación de servicios jurídicos y el brindar. En este segundo caso, brindó un servicio jurídico, seguro que lo brindó. Pero no se solicitó específicamente ese servicio al abogado. Entonces, depende del contexto y depende también de las palabras que diga el abogado. Por eso hay que tener especial cuidado, van a tener que tener especial cuidado con el tipo de respuesta que den ante una consulta, ¿no? Bien. Lo interesante de este capítulo, que después de cada apartado tiene una pequeña síntesis en donde le resume los puntos más importantes de cada uno de estos apartados. Sobre todo pasa en el capítulo 1. Uno se entusiasma y dice, ya está, estudio la síntesis que está al final y hasta la vista. Pero lamentablemente no. Después se ve que CLM se olvidó de hacer esta síntesis en otros capítulos y se pierde. Pero en el último párrafo de la parte 1, que es vinculada a la manifestación de la voluntad, hay una síntesis pequeña. ¿Alguien quiere leer la síntesis? En síntesis, la relación abogado-cliente se establece entre quien solicita los servicios jurídicos y el profesional que efectivamente los brinda o consiente en brindarlos. Como no hay manifestaciones de voluntad claras y deben impedirse a partir de ciertos hechos o dichos, tiene que aplicarse un test de racionalidad para establecer si las conductas o palabras del cliente o el abogado implican haber solicitado un servicio jurídico o haberlo brindado o consentido en hacerlo, respectivamente, es necesario tener en mente lo que una persona razonable hubiera entendido a partir de ello. Si puede entenderse razonablemente que el servicio fue requerido y prestado o se aceptó brindarlo en el futuro, entonces la relación abogado-cliente ha quedado establecida, con independencia de cuál haya sido la voluntad real de los involucrados.
De que no se hayan pactado los honorarios no es impedimento para que la relación abogado-cliente se materialice. Muy bien. Bueno, ¿quedó más o menos claro el caso y la postura? Bien. Segundo punto es referido a los sujetos vinculados. ¿Quiénes se vinculan en una relación abogado-cliente? En general, la persona que manifiesta su voluntad de recibir servicios jurídicos y el abogado que consiente en brindarlo son los dos sujetos vinculados en la relación abogado-cliente, pero hay casos excepcionales en donde no es así. Hay casos en donde el abogado brinda un servicio jurídico y un tercero diferente al que lo solicita y lo recibe es quien los paga. ¿Bien? Este aspecto es irrelevante. Vamos a ver un caso. Supongamos que Isabel va al consultorio al despacho de Arriola, pero va a acompañar a su hijo, y es su hijo el que termina, casos diferentes, le paga los honorarios a Arriola y demás. El hecho de que el hijo haya pagado el servicio jurídico no implica que el abogado se relacione en la relación abogado-cliente con el hijo. La relación se configura a partir de la persona que realiza la consulta jurídica y que requiere los servicios del abogado. ¿Bien? Sencillo, ¿no? No creo que haya. Pero si hay alguna duda, me paga. Segundo punto, que puede pasar que una persona manifieste la voluntad de entablar una relación en nombre de otro. Desde el punto de vista del abogado ahora. Puede ocurrir que una persona manifieste la voluntad pero vincule a una persona diferente. Para ello hace falta ver si tiene poder legal para hacerlo. El caso típico es el caso de un abogado que representa a una persona jurídica. ¿Bien? Y también puede pasar esto del lado, porque puede representar una firma de abogado. También puede ser el caso del cliente, que hace una consulta jurídica, pero a nombre de una empresa. ¿Bien? En ese caso, quien se compromete es la persona jurídica si es que hay un poder legal que así lo está. Hay un caso largo que es interesante para leer ahí en el texto sobre básicamente un abogado de una empresa que hace una consulta jurídica y él cree que el despacho de abogados está representando a él y en realidad el despacho de abogados está representando a la empresa en la que él trabaja. Y hay un caso de que los intereses del abogado son diferentes a los intereses de la empresa. Lo que hay que ser conscientes es ver si el abogado, al momento de contratar este servicio jurídico, lo hace en nombre propio o en nombre de un tercero, como es una persona jurídica. Y el segundo aspecto es evaluar si tenía poder la persona para comprometer a una persona jurídica, es el cliente como el abogado. Hay otro caso también en donde un abogado otorga consentimiento que compromete a otro abogado miembro de su mismo estudio. Puede pasar que una persona haga una consulta jurídica ante el jefe de un despacho de abogados y ese jefe del despacho le dice: este caso se lo voy a asignar a un abogado que se va a encargar de llevarlo a cabo para tu interés. El abogado, el jefe del despacho, puede tener un poder, de acuerdo a la estructura en la que se encuentra el despacho, para comprometer a otro abogado de rango inferior para resolver los asuntos solicitados a él. ¿Bien? En ese caso, el vínculo abogado-cliente no se configura con la persona a la cual se hizo la consulta, sino con el tercer abogado, a nombre del cual el jefe del despacho se comprometió que va a tratar el asunto jurídico consultado. ¿Bien? O sea, nunca puede ser el estudio, digamos, que cometió la mala praxis. Siempre va a ser un abogado. Ya vamos a entrar después en una parte específica que es sobre la de mala praxis o diferentes sanciones. Lo importante ahora es con quién se configura. Las relaciones se configuran, en este caso, entre una persona que representa a una persona jurídica, o en este caso es un individuo que consiente en nombre de otro individuo, ¿no? Este es el segundo caso que estamos viendo. Para eso hace falta que tenga un poder legal para hacerlo. Hay casos en donde se pueden comprometer más de un abogado. Si el jefe de despacho, el cual le voy a consultar, me dice: este otro abogado se va a encargar del asunto legal, pero yo lo voy a estar supervisando, es razonable entender que el vínculo se estableció con dos abogados. O sea, el cliente tiene dos abogados. Por un lado,
el jefe del despacho que se iba a encargar de supervisar y guiar el trabajo del otro abogado y este tercer abogado que no está en esta persona. ¿Bien? Todos los dos abogados están comprometidos. Esto depende de las palabras que haya dicho el jefe, en este caso, del despacho. Bien. Hay una síntesis al final, que es, de vuelta en este apartado, que dice, en síntesis, para determinar con quién se ha establecido la relación abogado-cliente, es irrelevante quién es la persona que asume el pago de honorarios y tampoco es determinante quién formula la manifestación de voluntad. Cuando quien realiza la manifestación de voluntad es un individuo que actúa en representación de otro, la relación profesional se establece con aquel en nombre de quien se actúa. ¿Bien? Tercer punto. El contenido de la relación jurídica. ¿Qué tipo de relación creen ustedes que es la relación abogado-cliente con respecto al contenido? En esta división clásica, ¿es una obligación de medios o de resultado? De medios. No tan rápido, no tan rápido. Eso no es una obligación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es medio? Es un tercero de... ¿Qué significa que sea de medios? Que yo tengo que emplear, A ver, la compañera de programa. tengo que emplear todos los medios que me exige mi profesión, pero nunca asegurando un resultado. Bien, algo más que quieran. Bien. Entonces, ¿usted cree que la relación abogado-cliente es una relación de medios, ¿no? El abogado... Sí. Puede depender del contexto también, profe. ¿Y qué le encarguemos al abogado que haga? Guarda, porque la carta de contexto le puede mostrar mucha idea. Seguramente es cierto lo que dice el compañero. Casi todo depende del contexto, pero a ver. Porque, qué sé yo, si yo le encargo que me haga una carta de documento Bien. dirigida a tal persona, sería el resultado. Distinto es que me asegure que voy a ganar un juicio. O la redacción de un contrato también. Claro. Entonces, vieron que no era tan así. Bueno, efectivamente, la regla, en general, la obligación del abogado es una obligación de medios, es una obligación que no, porque básicamente, como bien dijeron, el resultado no depende exclusivamente de la pericia, de la habilidad del abogado, sino que depende de un tercero, que es el juez que va a determinar el resultado del pleito judicial. Pero, como bien resalta el compañero y luego lo acompaña la compañera, en ciertos casos, algunos servicios jurídicos implican una obligación de resultado. Por ejemplo, si le pido al abogado que me redacte un contrato de compra-venta, o el caso que comentaba el compañero, en esos casos es una relación de resultado. ¿Bien? O que colabore con un redacción de un testamento. Ahora, incluso cuando se trata de relación de medios, dentro de la obligación de medios, existe una obligación de obtener ciertos resultados procesales. O sea, yo contrato a un abogado para que me represente en un juicio. No se me puede caer un plazo procesal, eso ya Por es ejemplo. emergencia. Esos son obligaciones de resultado. O sea, el abogado tiene, por ejemplo, la obligación de presentar los escritos judiciales requeridos, asistir a las audiencias, concurrir a la secretaría para notificarse, realizar acciones para impulsar el procedimiento, ¿no? Lo decía la compañera. Esas obligaciones son obligaciones de resultado. O sea, ahí importa que lo haga. ¿Bien? Ahí no depende de un tercero la realización de ese acto, porque no se está comprometiendo con el resultado del conflicto. Se está comprometiendo a realizar determinadas acciones que dependen exclusivamente de la voluntad del abogado. Si la obligación es de resultados, la ausencia de ese resultado determina que el abogado no cumplió con el deber de diligencia. No hace falta verificar nada más que la no ocurrencia del resultado. Si yo le encargué que me redacte un contrato de alquiler, de locación de inmuebles, si él no lo hizo en el plazo establecido, ya incumplió su deber profesional. ¿Bien? Independientemente de las causales, ya lo incumplió. En cambio, si es de medios, la obligación, no basta con que no obtenga el resultado. Es necesario que medie culpa del abogado. Es decir, es necesario que el abogado haya obrado con imprudencia, impericia o desidia. De forma tal que si no hubiera tenido impericia, imprudencia o desidia, el resultado sí se hubiera obtenido. ¿Estamos muy claros?
Lo voy muy rápido. Si quieren que charlemos sobre algo que lo vimos, lo charlamos. Dijimos que la regla es que la relación es consensual. Pero hay algunos casos en donde hay una relación abogado-cliente sin consentimiento de una de las partes o de ambas. Y tampoco hay actos que permitan inferir ese conocimiento. Como vimos que en algunos casos se puede inferir, parece que no está la voluntad real, se infiere a partir de determinados dichos. ¿Se le ocurre algún caso en donde hay una relación abogado-cliente en contra de la voluntad o sin la voluntad del cliente? La defensa de oficio. Sí, la defensa de oficio en el proceso penal, ¿no? Si bien eso depende el reglamento, la regulación legal de cada país, pero cuando se asigna, por ejemplo, de oficio, ya sea asesores letrados, como abogados particulares, en otras jurisdicciones se asignan abogados particulares para asumir defensas penales, en esos casos hay una representación legal, hay una relación abogado-cliente, aún en contra de la voluntad del cliente de que existe esta relación. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué se asigna? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que se asigna un abogado en estos casos? Para garantizar el derecho a la defensa. Bien. O sea, no solamente hay un interés privado, sino que hay un interés público en no castigar a personas penalmente por el mero hecho de no tener una asistencia técnica que les garantice, como bien decía, su debida defensa. Yo creo que, por ejemplo, la razón, una manera de que una especie sin defensa penal, es decir, que nadie se quede sin acceso a la justicia. Por ejemplo, en derecho civil se convirtió una demanda de limitación a la protección de una persona, se le asigna un asistente complementario que la representa con o sin su voluntad porque se le asigna. Entonces no la defiende en ningún caso penal, sino que representa sus intereses porque es una persona vulnerable, digamos. Claro, sí, hay algunos casos, es cierto. Puede no ser el derecho. Hay un interés público de la sociedad en que a esas personas se les garantice el acceso a la justicia o la protección de sus derechos. Que uno de los derechos es la debida defensa, pero es cierto que puede haber algo más. Bien. Acá hay un punto que es importante distinguir, y esto es fino. Fino, fino. Hay una diferencia en los casos en donde es irrelevante el consentimiento y otros casos en donde es obligatorio. Cuando es irrelevante el consentimiento, la relación empieza sin necesidad de que haya consentimiento, ¿no? El caso del asesor letrado es el ejemplo. Pero hay otros casos en donde es obligatorio, desde el punto de vista del abogado, que él brinde consentimiento. Si él no brinda, el abogado no brinda consentimiento de asumir, por ejemplo, la defensa del caso, no se ha configurado la relación abogado-cliente. Y el abogado es susceptible de sanción por no cumplir este deber. Entonces, para que se entienda la diferencia, hay unos casos en donde es indiferente si hay o no hay consentimiento. Haya o no haya consentimiento, se configura la relación abogado-cliente. ¿Bien? Hay otros casos en donde es obligatorio que, por ejemplo, el abogado consienta, esté de acuerdo con asumir la defensa. Si el abogado no cumple con ese deber, con esa obligación, es susceptible de sanciones, pero no se configura el vínculo abogado-cliente. En el primer caso, sin consentimiento se configura el vínculo. No hace falta consentimiento y se configura el vínculo. En el segundo caso, el consentimiento hace falta para configurar el vínculo. Pero el abogado tiene el deber de dar el consentimiento. Si no lo da al consentimiento, no se configura el vínculo. Pero, sin embargo, el abogado es susceptible de sanciones por no cumplir su deber de aceptar el caso. En el segundo caso no es una excepción a la idea de que hay consentimiento.
¿no? Porque hace falta el consentimiento para que surja el vínculo. Pero el abogado está obligado a darlo. Si no lo brinda, tiene una sanción. ¿Se entiende? Es útil la diferencia. Por eso digo, si hay dudas, podemos entrar un poco más en fin. Hay algunos casos en donde, sistemas jurídicos, donde se establece que el abogado, el asesor letrado, por ejemplo, se designa de oficio, independientemente si el asesor letrado quiere o no asumir la defensa. ¿Bien? En ese caso es irrelevante si quiere o no quiere asumir la defensa del asesor letrado. Hay otros casos en donde se establece que el asesor letrado tiene el deber de aceptar el caso. ¿Bien? Si el asesor letrado no acepta el caso, es susceptible de sanciones. Pero no ha surgido una relación abogado-cliente entre el asesor letrado y el cliente. ¿Bien? ¿Se entiende? Es útil. Pero cualquier cosa podemos después volver sobre el caso. Una consulta. Hoy estaba viendo en el estudio jurídico donde yo trabajo, por ejemplo, un consentimiento informado donde llegó un cliente respecto a una verificación de un crédito y el abogado le dice por la situación del fideicomiso, qué sé yo, que quizás no puedan obtener los máximos beneficios, digamos, y le comunica al cliente y le hace firmar ese consentimiento informado. Tipo, yo te aviso que quizás no obtengamos el 100%, ¿querés seguir conmigo? Bueno, genial, este consentimiento. Y si no, no. Ahí se establece la relación, digamos. Sí, sí, sí. Bien. No sé si ya eran clientes de antes o no, No. fue el primer contacto. Primer contacto. No, sí, perfectamente consensuado. Bien. Claro, si el abogado le decía, le da esta información y el abogado, la otra parte decía, no, la verdad que no quiero tener una relación con... Nada. No sé, pero si ya accedes. Bien. La libertad para seleccionar clientes. Es un punto interesante. Hay un continuo entre algunas legislaciones establecen que el abogado tiene libertad para seleccionar quién va a ser su cliente y hay otros sistemas en donde se establece que tienen más bien el deber de aceptar a sus clientes. En aquellos sistemas jurídicos donde se establece en general la libertad por parte de los abogados para seleccionar sus clientes y además los clientes tienen la libertad para aceptar y seleccionar sus abogados, se configura lo que se ha llamado un mercado de servicios jurídicos. ¿Bien? Hay libertad por parte de las dos, para la redundancia, partes de la relación, y se produce un mercado de servicios legales o jurídicos. Esta mercantilización de la actividad jurídica lleva dos riesgos que resalta el texto. Por un lado, uno de los riesgos es que los abogados dejan de verse como profesionales encargados de auxiliar a la justicia y pasan a considerarse a sí mismos y pasan a ser vistos por la sociedad como meros comerciales. Uno de los deberes de los abogados es ser una primera barrera a los intereses ilegales que puede tener el cliente. Por ejemplo, puede llegar un cliente que a un estudio tributario y dice, bueno, yo quiero básicamente evitar pagarle los aportes sociales del trabajador y quiero ver si puedo triangular para evitar el pago de estos impuestos. ¿Qué deber tiene el abogado como auxiliar de la justicia? Que hay un capítulo específico destinado a ser auxiliar de la justicia. Ser una barrera a los intereses ilegales del cliente. El cliente puede o no saber que sus intereses, que lo que pretende es ilegal. El abogado tiene el deber ético de frenar esos intereses ilegales por parte del cliente. Se quedan sin trabajo los abogados tributaristas, ¿eh? Toqué los tributaristas en particular. Hay casos que son evasión, hay casos que son elusión. Elusión, bueno, no de Pasable, pero cuando dice, este caso, el nivel extremo que era, quiero evitar pagar contribuciones patronales, pero son claros casos de que el cliente quiere hacer una acción ilegal. Y eso lo hacen los contadores. Eso lo hacen los contadores. Bueno, al final de este capítulo hay un caso que es interesante, que no sé si vamos a tener tiempo a hacerlo hoy, pero si no, capaz que lo hagan con Ramiro, que está vinculado justamente a un cliente que va a un abogado tributarista porque quiere abrir sociedades en las Bahamas y va al abogado
contarle cómo constituir una sociedad, vamos a llamarla offshore. El tema es si, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, si incumple algún deber ético o no el abogado. Pero bueno, este riesgo de que el abogado no pueda ser una barrera a los intereses ilegales del cliente surge especialmente porque se produce una mercantilización del papel del abogado. Al producirse una mercantilización del papel del abogado, el abogado es visto como cualquier otro servicio comercial que se brinda en la sociedad. Y en ese sentido, para poder ser un freno a los intereses ilegales del cliente, el abogado tiene que ser visto con cierto prestigio y tiene que tener cierta confianza por parte del cliente. Si no existe confianza y prestigio por parte del cliente hacia el abogado, difícilmente ello va a significar un freno a los intereses ilegales del cliente. Porque el cliente va a decir, listo, me voy con otro abogado. Este es como cualquier servicio mercantilizado, si uno no lo quiere hacer, voy con otro. Si en cambio el abogado conserva o tiene algún tipo de prestigio y confianza por parte del cliente, puede su consejo, su asesoramiento, implicar un freno o un límite a los intereses ilegales del cliente. Un caso tributario puede ser un ejemplo, pero puede ser casos penales. Se puede imaginar cualquier tipo de delito que le vaya a consultar un potencial cliente, y en ese sentido, obviamente, tiene que llevar de ser una barrera a esos posibles o potenciales intereses ilegales del cliente. Este es un riesgo que tiene el mercado. Está vinculado al carácter mercantil que adquiere la abogacía. Pero hay otra imperfección que tiene el mercado de servicios jurídicos que está vinculado ahora sí a la forma en la que se configura y a los rasgos particulares que tiene el servicio jurídico. Los servicios jurídicos, una primera complicación que tienen de por qué no es un mercado perfecto de los servicios jurídicos, es que los clientes difícilmente pueden saber si el servicio jurídico que se brindó o que se va a brindar es de calidad o no lo es. ¿Por qué tienen dificultades para determinar esto? Por un lado, porque es un conocimiento altamente técnico, y por otro lado, porque rara vez, no son tantas veces que una persona consulta a un abogado. Más que a un divorcio, a una declaratoria de herederos, en general la sociedad no se vincula de manera cotidiana con el abogado y en ese sentido no tiene la expertise necesaria para poder, por ejemplo, calificar la calidad de los servicios jurídicos. Que en un mercado una de las partes no pueda establecer la calidad de los servicios que brinda la otra parte, habla de una imperfección en el mercado. Ustedes podrán decir, bueno, pero esto pasa en otro tipo de servicios, en cualquier servicio profesional, puede pasar en un contador, puede pasar en un médico, es cierto, puede pasar. Pero hay algo particular en la relación abogado-cliente que está vinculado a la posición asimétrica que tienen para negociar los abogados con los clientes. Por la formación específica que tienen los abogados, han sido entrenados justamente para argumentar y convencer a la otra parte o al tribunal. Si uno se ubica en una relación en donde uno tiene más conocimientos técnicos que el otro, y además una de las partes tiene conocimientos específicos en argumentación y en convencer a la otra parte, por supuesto que va a ser muy difícil para el cliente poder juzgar de manera efectiva la calidad de los servicios brindados. Porque el abogado puede convencerlo de que los servicios tuvieron o tienen una calidad que efectivamente no han tenido. Y el cliente, por la falta de conocimiento técnico y por no estar tan versado en la práctica y la argumentación, a los cuales ustedes ya son expertos en la carrera de abogacía, difícilmente puede el cliente juzgar de manera técnica los servicios brindados por el abogado. Entonces, está claro los dos riesgos, ¿no? La mercantilización de los servicios de abogacía tiene dos riesgos. Por un lado, el mero hecho de ser un mercado es peligroso para la abogacía porque el servicio de justicia no es como cualquier otro servicio que se ofrece en el mercado, sino es un servicio vinculado al valor de la justicia, en donde el abogado es un auxiliar del Estado. Esto es un punto que después vamos a entrar de lleno en un capítulo a verlo. Y por otro lado, otro de los problemas de mercantilización de los servicios jurídicos es que el mercado de servicios jurídicos es un mercado imperfecto. Imperfecto porque hay asimetría de conocimientos técnicos y porque una de las partes ha sido especialmente entrenada en la
argumentación y en el convencimiento. ¿Bien? Ahora, ¿qué soluciones suelen brindar los códigos de ética ante el segundo problema vinculado al carácter imperfecto de los mercados jurídicos? Mercado de servicios jurídicos, ¿no? Una de las soluciones es regular la publicidad que pueden ofrecer los servicios jurídicos, los profesionales. En algunas legislaciones, según algunos especialistas, debe prohibirse toda publicidad de servicios jurídicos. Sin embargo, la mayoría de los eticistas y de los códigos de ética lo que hacen es regular, establecen cuál es la forma correcta de publicitar los servicios jurídicos. En ese sentido, uno de los requisitos es que la publicidad empleada no debe ser falsa o incompleta, de forma tal que conduzca a error. ¿Bien? Hay un ejemplo en el libro que podemos leer. En la página 24 hay un caso de acá de Córdoba, si no me equivoco, de un ejemplo de publicidad falsa, con información falsa. Está cansada por leer, ¿no? Un caso claro de publicidad engañosa fue castigado por el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. Una abogada publicó un aviso publicitario en el periódico La Voz de San Justo ofreciendo sus servicios profesionales para que los veteranos de Malvinas iniciaran los trámites legales para obtener una pensión. Movidos por este aviso publicitario, algunos excombatientes se acercaron al estudio jurídico de la abogada, quien no les cobró la consulta y les señaló que cobraría cuando la pensión fuera otorgada. El engaño provino del hecho de que la ley referida por la abogada no existía, sino que se trataba meramente de un proyecto de ley que al poco tiempo perdió estado parlamentario. El tribunal sostuvo que la abogada había creado en los excombatientes una falsa expectativa de percibir un beneficio que no se concretó sobre la base de una ley que no existía. Muy bien, es un ejemplo de publicidad engañosa. Ahora, entonces, primer rasgo de publicidad debe ser lo más completa posible y no debe ser falsa la información brindada. Bien, segundo rasgo es que la comunicación de los servicios jurídicos debe realizarse en general o a una subclase de personas o de ciudadanos, pero no enfocada a una persona específica. ¿Sí? El segundo rasgo que tiene que tener la publicidad o la comunicación de servicios jurídicos es que debe estar dirigida a la generalidad de la sociedad o a una subclase de la sociedad, pero no a una persona específica. Cuando dice subclase puede ser que obviamente un estudio jurídico que se encarga de hacer casos previsionales no va a dirigirse a toda la sociedad, sino a las personas que están, por ejemplo, en edad de solicitar Claro, un rango de edad. Un rango de edad. Pero lo que sí es una violación de un deber ético es avasallar la voluntad de una persona en particular, solicitándole a la persona que lo contrate como un abogado y en ese sentido avasallando su voluntad. ¿Por qué está prohibido? Porque se entiende que la insistencia o el acoso por parte del abogado a esta persona puede implicar que esta persona no haya brindado el consentimiento para iniciar la relación abogado-cliente de manera libre y enteramente voluntaria. Eso pasa con, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Ese es el ejemplo que estaba a punto de dar, pero efectivamente el caso típico de debate ético es el caso de los casos ambulancia o los caranchos. ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden o no pueden? Al margen de... ¿Qué creen ustedes? ¿Puede, por ejemplo, un abogado estar en la guardia del hospital para ofrecer los servicios jurídicos o no? Sí, Se han defendido las dos posturas, ¿eh? O sea que no hay... En accidentología vial sabe haber uno que está... Es conocida. ¿Qué hay? Yo no sé si está bien o está mal. El compañero quería... No, estoy improvisando. Eso, improvisar, es lo que hay que hacer. No, que eligen estar ahí en el fuego. No. Seguro que cuando Rodo está bien o está mal, me refiero a está bien o está mal por parte del abogado. Por supuesto que quiere, calculo que nadie lo obliga, no, eso. El tema es si está bien su comportar o no.
¿Qué crees? Para mí no. Ah, bueno, sí, bien, bien. Me gusta que Para haya... mí no. A ver, vamos, compañeros. No, para mí no, porque o sea, para mí desde ese momento implica avasallar a la persona, la intimidad de la persona, a, no sé, muchas cosas, pero principalmente avasallar todo lo que incluye eso. Y depende cómo lo hagas, porque, bueno, también estás laburando, necesitas producir, necesitas tener plata, entonces, bueno, Una cosa. El argumento es estar laburando, uno puede laburar de cualquier cosa, ¿no? O sea, uno puede trabajar... sí, sí. Bien, pero estar trabajando, sí, seguro. Pero el tema uno puede trabajar, puede tener oficios ilegales, ¿no? El tema es está bien o mal. No te van a pagar, o sea, él te ofrece ahí más que si quieres acercar o no, lo que te rechazar y otras cosas. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo que está bien porque satisface una necesidad inmediata. Hay una necesidad inmediata que hay que resolverla y él está brindando ese servicio. Te voy a dar un argumento para que defiendan. Sí. Yo creo, para mí también está bien. Cuando saben que es algo que es medio dudoso, van con intimidad, ¿no? Todo a favor. Porque, no sé, por ejemplo, un abogado así, si alguien no lo conoce nadie, se va y como dice, se pone la línea de fuego. Y él de alguna manera se tiene que buscar su laburo. Partiendo de ahí, para mí no está. Ahora, el tema ya es. Venimos bien hasta que no está tan mal. Ahí ¿qué pasó? Digamos, está bien o está mal, no está tan mal, pero está mal. Pero también entiendo de que hay abogados que se aprovechan de esa situación dramática en que la persona está totalmente vulnerable o en estado de shock o se aprovechan de los sentimientos, de las emociones. Entonces, para mí, eso, pues, o sea, por eso depende. Se dio vuelta en el aire, se dio vuelta en el aire. Me parece que la línea argumental es buena hasta que termine la conclusión. Todo esto entonces no está tan mal y después, pero sí es cierto esto, por eso puede estar mal. Compañero, ¿querés decir algo? Digo que esa misma prudencia se le exige al abogado que espera en su estudio que un cliente venga como al que está en la puerta del hospital. Se le exige el mismo nivel de prudencia y de tacto con el cliente. Sí. No es que se le exige una prudencia especial por estar en la puerta del hospital. No, lo que parece un poco, cuando uno está en el despacho, el cliente se acerca porque él tiene una solicitud de servicios jurídicos, acá se invierte la relación. El abogado le ofrece o solicita al cliente que le solicite los servicios jurídicos, ¿no? O sea, se invierte el rasgo de la relación, ¿no? Lo particular del caso, como podrán ver, por eso dicen no está tan mal, es que puede implicar, sobre todo por las circunstancias, siempre se depende de las circunstancias. Hay casos claros en donde está bien. ¿Cuál sería un caso claro en donde está bien solicitarle, o sea, hacer una comunicación a una persona en particular? Por ejemplo, el mismo caso de Isabel, en el que el doctor Arriola le diga, mira, escuché tu caso con atención, te dejo mi tarjeta, si quieres venir a mi estudio y yo te puedo solucionar esta duda. Ese fue un caso en el que el abogado se acerca a la persona que había planteado una duda pero no la había solicitado y le da la tarjeta. Ese parece un caso claro en donde parece que tenemos poco para decir con respecto a que se avasalló la voluntad de, por ejemplo, Isabel en este caso. Isabel puede ir a su casa, lo reflexiona, irá o no irá. Bien. Diferente, el caso extremo al otro lado, es cuando hay un accidente de tránsito, una víctima o un familiar de víctima está ahí en el hospital y a un abogado con el poder listo, ahí en la mano, listo para que ponga el gancho, y pasa también, y lo contrate en esas circunstancias. Para mí ahí lo configuraría como un vicio del consentimiento, o sea... Bueno, después de la responsabilidad, otro tipo, pero bueno, efectivamente lo que se dice es una violación del deber ético porque no se respeta la voluntad libre del cliente al someterlo en esas circunstancias a firmar este tipo de contrato, entonces se avasalla la voluntad del potencial o del cliente. Bien. Puede ser también algo político y no ético. Usted. A ver, bueno, perdón, había un punto que era interesante que les iba a dar un salvavidas, pero después... No, efectivamente algunos autores defienden la figura de carancho, casa ambulancia, como quieran denominarlo, entendiendo que hay una disparidad en los servicios jurídicos, en el mercado de servicios jurídicos. Entonces, ¿cuál es el punto que resalta? Quienes se ofrecen en esa línea de fuego que decían los compañeros
son principalmente los abogados que tienen menos experiencia, están en una situación de poder inferior con respecto a los grandes estudios jurídicos, que claro, los grandes estudios jurídicos no hace falta que vayan a los hospitales. En cambio, son los pequeños abogados que recién se inician en el mundo abogado quienes hacen esa tarea. Prohibir esa tarea termina solamente beneficiando a los grandes estudios jurídicos y perjudicando a quienes recién empiezan en la Pasa carrera. lo mismo en la unidad del aprendido también. A ver, ¿qué pasa? No, bueno, no. Tiene miedo. Sí, me estoy arrepintiendo. No, tengo un amigo que trabaja en un estudio penal Me gustó ese movimiento. y me contó que a los chicos que recién los incorporan al estudio los hacen ir a la vereda de la unidad del aprendido, ahí cerca del Hospital Misericordia. Y claro, y es uno de los que ingresaron. Y también les hacen hablar con los familiares ahí, bueno, van así prácticamente con el poder listo. Uno de los puntos importantes es que la violación al deber profesional se configura tanto si es el mismo abogado el que ofrece los servicios como si lo hace a través de un tercero, que puede o no ser abogado. El abogado se halla, o sea, es susceptible de sanciones por incumplir deberes éticos, ya sea si él por cuenta propia ofrece o solicita los servicios a una persona en particular, como si lo hace a través de un tercero. Eso no le quita responsabilidad al abogado que está detrás. Bien, hay algunos casos particulares en donde es necesario hacer un hincapié especial, que es el caso de, han escuchado hablar de clínicas jurídicas, lo mencioné hace un rato también, pero han escuchado antes hablar de o legal clinics, en Estados Unidos lo llaman así. ¿Ni? ¿Más o menos? Sí, en sociología, ¿verdad? Sí, es verdad, hay una cátedra de sociología que toma el caso de clínicas. ¿Y te animás a decir más o menos qué son? ¿Qué te acuerdas? Sí, muy... Es como que practican casos jurídicos en clases, ellos, o sea, aprenden practicando. Bien. ¿Y alguien que cursó en la misma cátedra? Puede ser que no haya cursado todavía sociología, creo que la correlatividad le da, ¿no? Para no haber cursado. ¿No? No. Sí. Ah, sí, Ética es sí. correlativa con filosofía. Sí, teoría del Con conflicto. sociología. Con, No, teoría del conflicto. Ah, con sociología, ¿sí? Sí. sí. O sea, deberían saber. Bien. Clínicas Sí, jurídicas. sí, sí. Creo que, o sea, el texto creo que hace la diferencia con los consultorios jurídicos gratuitos. Por ahí, bien. Algo así. Cuando lo estudié, recuerdo, diferencia en las clínicas y los consultorios jurídicos gratuitos, pero es una diferencia y Bueno, va bien, va bien. Ambos son en general. de práctica para los estudiantes, algo así lo que entendí. Sí, ambos en general son tipos de organizaciones de abogados que suelen trabajar sin fines de lucro y suelen estar involucradas en causas de interés público, ¿no? Consultorios jurídicos gratuitos, en general brindan servicios a aquellas personas que no pueden acceder a la justicia por dificultades económicas. Las clínicas jurídicas se encargan principalmente de hacer litigio estratégico. ¿Saben lo que es litigio estratégico? Un poco. Son aquellos casos de vuelta de interés público que son tomados por parte de abogados o conjunto de abogados para cambiar un estado de cosas en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los casos típicos son causas ambientales, ¿no? Entonces, una clínica jurídica que se encarga de hacer litigio estratégico, ¿qué suele hacer? Suele buscar casos testigos, o sea, personas que, por ejemplo, hayan sufrido perjuicio en su salud o en sus bienes por culpa de un daño ambiental, entonces recolectan estos casos, o sea, establecen una relación abogado-cliente con cada uno de esos individuos y juntando estos diferentes casos, inician una causa colectiva, por ejemplo. ¿Bien? Un amparo colectivo podría ser. En estos casos, pareciera que el abogado está funcionando un poco como individuo que solicita sus servicios a personas en particular. Esto se ha debatido en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La Corte ha dicho que no hay un incumplimiento de un deber profesional porque se hace sin fines de lucro. Seleme en el libro dice que el ánimo de lucro es independiente. Lo que hay que ver, o sea, que no importa si hay o no hay fines de lucro para ver si es
en la práctica es prohibido o no, lo que hay que ver es si se avasalló o no la voluntad de la otra parte. En el caso de las clínicas legales, lo que se tiene que hacer es brindarle la información, la mayor información posible a la persona de, por ejemplo, de que está una causa de interés público, están recolectando diferentes personas, por qué se va a consultar a esa persona en particular, se le brinde la mayor información posible, entonces no se estaría vulnerando la voluntad de la persona porque se entiende que se brinda el consentimiento de manera libre e informada. Pero para eso hay que atenerse a las circunstancias del caso. No importa si se hace con o sin fin de lucro. Por último, tercer rasgo de la publicidad en asuntos jurídicos es lo referido al tipo de estrategias publicitarias que pueden usar los abogados. ¿Cómo es? El tipo de estrategias publicitarias. Están prohibidas aquellas estrategias publicitarias que desprestigien el labor profesional. Esto está vinculado a lo que vimos antes, porque el abogado no es como cualquier otro servicio que se brinda en el mercado, sino que el abogado es además un auxiliar de la justicia, un auxiliar del Estado en el deber de garantizar justicia de las personas. En ese sentido, existe un riesgo en generar desprestigio y desconfianza por parte de la ciudadanía hacia los abogados. Si la ciudadanía ve a los abogados como un comerciante más, como una persona más que ofrece un servicio en el mercado, y no como un auxiliar de la justicia, entonces se puede desprestigiar el rol profesional. ¿Han visto, capaz que a alguno de ustedes se le ocurra alguna idea de publicidades que son, podemos decir, poco decorosas o un tanto desprestigiantes? Algunos habrán visto Better Call Saul Sí. o Breaking Bad. Seguro que han visto algunas. Si quienes hayan visto series, si no, se las recomiendo. Son tremendas series. Aparte, Better Call Saul se aplica mucho lo que vamos a ver en estas unidades. Bueno, ¿cómo terminó Saúl Goodman? Bueno, no. Está a punto de spoilear la serie. Spoiler. No digamos Spoiler alert. nada. Yo no puedo creer el spoiler que acabo de. Suerte que yo no soy de este curso, porque si no, no sé qué haré. Como les decía, en esta serie, el abogado en varias ocasiones usa estrategias publicitarias que, vamos a decir, están un poco reñidas con este deber de mantener el decoro o el prestigio por parte del profesional que ofrece servicios jurídicos. ¿Bien? ¿Está claro? El punto de las soluciones que se brinda ante el carácter imperfecto del mercado, ¿qué se hace? Se regula cómo es la publicidad y la comunicación que debe tener el abogado. Vamos ahora a las excepciones que existen a la libertad para seleccionar clientes. Bien dije que en general la regla es que el abogado puede seleccionar cualquiera de sus clientes. Hay algunos casos en donde no puede hacerlo. Hay casos que no puede hacerlo porque tiene el deber de aceptar ciertas causas. Tiene el deber de aceptar ciertas causas, por ejemplo, para garantizar el acceso a la justicia. ¿No? Es el caso, por ejemplo, cuando los costos de los honorarios profesionales pueden privar del acceso a la justicia al individuo sin recursos para pagarlos, diferentes códigos de ética o diferentes legislaciones establecen, por ejemplo, consultorios jurídicos gratuitos a cargo de colegios profesionales o una atención pro bono obligatoria por parte de todo abogado matriculado. Entonces, en esos casos, el abogado no es libre de no aceptar a algunos clientes, los tiene que aceptar. Por eso son excepciones del principio de que el abogado tiene libertad para elegir a sus clientes. Otro caso es cuando está vinculado al rol de auxiliar de la justicia. En determinados casos, el abogado tiene que aceptar designaciones que de oficio le hace el tribunal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de asesor letrado, de oficio encargarse de la defensa de determinadas personas. En ese caso, el asesor letrado está obligado, tiene libertad de seleccionar sus clientes. Y hay un tercer caso que es para evitar el trato discriminatorio. Los servicios jurídicos son una especie de servicio público.
a pesar de que los brindan particulares. En ese sentido, el abogado no puede realizar prácticas discriminatorias al momento de seleccionar sus clientes. No puede, por ejemplo, establecer que solamente va a atender a personas rubias, o de blancas, o de origen judío, o católico. ¿Bien? No puede establecer este tipo de distinciones, al igual que el Estado no puede hacer este tipo de distinciones, porque está brindando un servicio público. Hay algunas distinciones que sí puede hacer el abogado, por ejemplo, como vimos, que un abogado que hace caso de previsional, obviamente va a seleccionar a personas que se encuentran en condiciones de, por ejemplo, iniciar un trámite jubilatorio. O por la materia en la que se dedica, si por ejemplo se encarga de asesorar, un abogado se dedica a asesorar a infancia, y claramente no va a asesorar a una persona que ya no es menor de edad. ¿Bien? Pero esto es por la materia a la que se dedica, no en función de criterios que son arbitrarios para seleccionar clientes en el caso particular. Bien, segundo tipo de excepciones a la libertad de seleccionar clientes. Hay algunos casos en donde se prohíbe aceptar ciertos clientes. En donde el abogado no es que está obligado a aceptar, sino que tiene prohibido aceptar. Uno de los casos cuando aceptar ciertos clientes implica violar el deber de competencia. ¿Cuál sería el caso? Cliente de otro. No, perdón. No, es otro caso. Viene después. El abogado que habiendo tenido como cliente una parte, es parte. Ese está vinculado, pero lo vamos a ver también después, es el caso de conflicto de intereses. El deber de competencia se refiere en este caso a que debe. Ya vamos a ver. El deber de competencia se refiere a que el abogado tiene que ser competente para la materia a la cual es contratado. A eso se refiere competencia. No la competencia con otra persona, sino competente. Sí. El deber de competencia se refiere a que el abogado tiene que ser competente, tiene que tener conocimientos técnicos necesarios para asumir la representación o resolver el conflicto jurídico. ¿Esta competencia también puede ser en lo que corresponde a la matrícula? A ver. ¿Matrícula provincial o la matrícula federal? Sí, si no tiene matrícula y asume un caso de... sería una locura. Claro. Pero sí, seguramente que es un deber, ahí directamente no está habilitado. Claro. O sea, es casi como si uno fuera abogado. Salvo que ya vamos a ver algunas excepciones. Entonces, por ejemplo, otro tema también común en abogados y abogadas recién recibidas. El común salen de acá y son abogados, menos que llaman 4x4, digamos, ¿no? ¿Qué haces vos? Y bueno, un poco de penal, un poco de tributario, divorcio, sociedades internacionales, lo que venga. Esto tiene un riesgo, que puede implicar la violación del deber de competencia. El abogado tiene que estar debe razonablemente considerar que está capacitado para asumir el asunto que ha sido llevado ante sí. ¿Cuáles son las excepciones? Hay muchas excepciones. Sí, en este texto prepárense pues está la regla, la excepción tiene excepciones y eso a su vez tiene excepciones. O sea, ¿cuáles son aquellos casos en que el abogado, pese a no estar capacitado técnicamente para el asunto que está ante él, puede aceptarlo? Cuando él cree razonablemente que puede capacitarse en esa materia y le informa al cliente sobre esta circunstancia. O sea, le tienen que informar al cliente: mira, yo soy especialista en divorcio, yo no hago divorcio, pero creo que este asunto es sencillo y creo que razonablemente me puedo capacitar en este tema para llevar a cabo este divorcio que me está solicitando. ¿Bien? ¿Cuándo son los casos en donde claramente se incumple? Si viene un abogado que hace divorcio y le consulto para hacer un leasing internacional, que lo necesita todo un mes, y me dice: sí, no te preocupes, yo no sé el tema, pero me encargo. Claramente en ese caso está incumpliendo el deber de competencia, entendiendo que no tiene
la capacidad jurídica para resolver ese asunto, ni es razonable que pueda capacitarse en ese caso. ¿Bien? Bien. Segundo caso, como bien dijeron, es cuando aceptar implica violar el deber de evitar conflictos de intereses, ¿no? El caso típico, obviamente, que un abogado no puede representar o patrocinar a las dos partes en un mismo litigio, ¿no? Entonces, una primera prohibición muy obvia. Hay algunos otros casos que son un poco más interesantes, que cuando, y lo vamos a ver también después en un capítulo de conflicto de intereses, que no puede aceptar clientes si esta aceptación lo coloca el abogado en una situación en que existe el riesgo de no cumplir con sus deberes profesionales. ¿Cuál sería este caso? ¿Alguien dijo algo? ¿Cuál sería? El caso sería en que, si bien yo no es que soy abogado de la contraparte, estoy en una situación de riesgo en donde puedo incumplir mis deberes profesionales. Por ejemplo, la contraparte es la persona con la que estoy saliendo. ¿Bien? O sea, o el abogado de la contraparte, la abogada de la contraparte es una persona con la que yo estoy saliendo. Tengo un vínculo afectivo, amoroso. ¿Bien? ¿Qué problema puede surgir de esto? Y que puede ser que se vulnere el derecho, perdón, el deber de secreto profesional, porque en alguna situación yo le diga algo al abogado o le lleguen papeles a mi casa y estén... ¿Bien? Entonces, en esos casos, el abogado se coloca en una situación de riesgo si acepta la representación de, en este caso, su cliente o clienta. ¿Bien? Entonces, el abogado tiene el deber de evitar ubicarse en situaciones de riesgo que pueden implicar incumplir sus deberes profesionales. Cuando, de vuelta a la compañera que gusta las excepciones, en la excepción que el abogado le informe al cliente esta circunstancia, le dice, mira, yo puedo asumir tu defensa, en este caso, pero tenés que saber que yo tengo un vínculo con la abogada de la contraparte. Y si él cree razonablemente que a pesar de estar en esta situación de riesgo, él puede evitar violar sus deberes profesionales. Y el cliente está de acuerdo con esta circunstancia, por supuesto. Puede enterarse después el cliente que el abogado que tenía un vínculo con la abogada de la contraparte. Bien. Tercer caso, en donde el cliente tiene prohibido aceptar ciertos clientes, perdón, el abogado tiene prohibido aceptar ciertos clientes, cuando implica, aceptar el caso, implica una violación al deber de respetar el derecho y no contribuir a su quebrantamiento. ¿Qué es este caso? Es razonable creer que el cliente potencial va a utilizar los servicios jurídicos para llegar a fines ilegales. Cuando cuando un abogado cree razonablemente que la consulta jurídica se realiza para seguir fines ilegales, tiene prohibido aceptar ese cliente. Por ejemplo, viene un cliente, un potencial cliente, en este caso, y le dicen, tengo una consulta jurídica, quiero saber exactamente cuáles son las causales que pueden dar una pena más atenuada para un homicidio. Ajá. Claro, el abogado puede brindar el asesoramiento, pero razonablemente puede pensar que en realidad lo que está ocurriendo en este caso es que su servicio jurídico sea un medio o contribuya a la realización de un acto ilegal. Si ese es el caso, entonces el abogado tiene indicios suficientes para sospechar que sus servicios son utilizados para quebrantar el derecho, él tiene el deber de no aceptar el cliente. ¿Bien? Esto también implica cierto deber de indagar, porque claro, al abogado le preguntan eso, y el abogado puede decir, sí, claro, yo te digo, mira, el Código Penal establece... Claro, el abogado dice, bueno, yo no sabía que era para un hecho ilegal, pensé que era una consulta jurídica. Bueno, el abogado que sospeche en determinados casos debe indagar mínimamente, tiene que preguntar, bueno, ¿para qué? ¿Bien? Que solamente se puede exceptuar si ha indagado y razonablemente no tenía razones para sospechar que que su asesoramiento se iba a usar para un fin ilegal. ¿Qué pasa, compañero? Pero queda claro entonces, ¿no? Vamos ahora, ya quedó claro este punto,
Bueno, de vuelta que tenía notado también. En Breaking Bad, no voy a decir nada porque tengo miedo que mi compañero me diga toda la serie. Pero en Breaking Bad hay varias oportunidades en donde pareciera que el abogado se excusa en una supuesta ignorancia. Entonces, por ejemplo, no quiere escuchar que sus servicios se usan para lavado de dinero o para narcotráfico. Entonces, no pregunta para qué, ¿no? El cliente le hace una consulta sobre cómo construir una sociedad en el extranjero y se tapa los oídos y dice, bueno, no sé bien para qué lo querés, pero claramente ese tipo de ignorancia deliberada no es excusa para cumplir los deberes profesionales. Bien, vamos al tiempo. Queda un poquito. El final de la relación. La regla es que la relación abogado-cliente se extingue, termina, cuando el abogado brinda los servicios jurídicos que fueron encomendados. Pero hay algunos casos en donde ocurre una finalización anticipada de la relación abogado-cliente. Es decir, hay algunos casos en donde la relación termina antes de que el abogado brinde el servicio que fue conseguido. Perdón. Bien. En algunos casos, la relación termina antes de que el abogado haya brindado sus servicios jurídicos. Esos son casos de finalización anticipada. Bien. La regla es que, ya sea que el abogado, de manera voluntaria, decide no continuar con el caso, como que el cliente decide cambiar de abogado, la regla es que cualquiera de los dos puede manifestar su voluntad de terminar anticipadamente el vínculo abogado-cliente. Sin embargo, hay casos en donde el abogado tiene el deber de no renunciar. ¿Bien? Hay casos en donde tiene el deber de no renunciar. Y acá de vuelta se habla de un punto que es fino. Está vinculado, si entendiendo el anterior, se puede seguir. Una cosa es que el abogado tenga, hay que diferenciar el carácter voluntario de la finalización anticipada del carácter libre de la finalización anticipada. Hay ocasiones, hay ocasiones en donde el abogado no puede renunciar a su vínculo que tiene con el cliente. Hay casos en donde no puede renunciar. Y hay otros casos en donde no debe renunciar. Cuando no puede renunciar, es que el vínculo deja de ser voluntario. La finalización no es más voluntaria. Cuando no debe, cuando no puede. Cuando no debe renunciar, el vínculo sigue siendo voluntario. Lo que dejó de ser libre la renuncia. Ahora, renunciar implica el incumplimiento de un deber. Vamos a ver. Hay algunos casos en donde el abogado no puede renunciar. Que por más que lo desee, lo manifieste, lo que sea, no puede terminar la relación que tiene con el cliente. ¿Bien? También hay casos en que el cliente no puede renunciar a la relación que tiene con el abogado. Es recíproco. Hay casos que no puede. Hay otros casos en que el abogado no debe renunciar. De forma tal que, si renuncia al patrocinio, es susceptible de sanciones. Pero la relación con el cliente se terminó. En el primer caso no puede extinguir el abogado la relación, en el segundo caso puede extinguirlo, pero si lo hace, es susceptible de sanciones disciplinarias. ¿Ven? ¿Se entiende la diferencia? Está vinculado un poco a lo que vimos antes, ¿no? Si puede iniciarla. Bien. Bien. ¿Cuáles son las excepciones de carácter voluntario? Es decir, aquellos casos en donde el abogado o el cliente no pueden terminar anticipadamente la relación. Hay unos casos en donde la relación se extingue aunque las dos partes deseen que continúe la relación. ¿Por qué una excepción esto? Porque
por más que las dos partes quieran seguir con la relación abogado-cliente, no pueden hacerlo. ¿Cuándo es el caso? Pongamos el caso siguiente. Se asigna un asesor letrado a un cliente, el asesor letrado ha sido nombrado, el cliente no quería tener ningún tipo de defensa. El asesor letrado, como sabe que el cliente no quería tener ninguna defensa, ni comparece en juicio, no hace ningún tipo de defensa. El cliente se chocho, porque de todas formas no quería tener ningún tipo de defensa, el abogado no tiene que trabajar nada, está chocho también. El abogado quiere que siga esta relación, ¿no? Un poco simulada que tiene. El cliente también quiere que siga la relación. Sin embargo, el tribunal se da cuenta que está ocurriendo esto, de que si no un asesor letrado y que no está cumpliendo con sus funciones, el tribunal tiene que remover el asesor letrado y poner otro. ¿Bien? ¿Se entiende? Porque en este caso, por más que las partes quieran continuar con la relación, esa relación se termina en contra incluso de la voluntad de las partes. Acá las dos partes querían continuar con la relación, estaban los dos chochos con este tipo de vínculo, sin embargo, porque hay un interés, en este caso público, al respecto, el tribunal interfiere y termina el vínculo en contra de la voluntad de las partes. Hay otros casos en donde las manifestaciones de voluntad del cliente o del abogado no producen una finalización anticipada. Vamos a ver cuáles son estos casos. Uno de estos casos es cuando, por ejemplo, hay una causa penal compleja en donde el abogado, antes de una audiencia oral, una causa de vuelta muy compleja, decide renunciar. Un día antes de que empiece una audiencia oral en esta causa muy compleja. ¿Qué ocasiona que renuncie el abogado? Una demora, una dilación en el proceso. El abogado no es tonto, lo hace a propósito. Sabe que el cliente está complicado y que está en libertad, por ejemplo, entonces usa esta renuncia como una práctica dilatoria en el proceso. En estos casos, a pesar de que el abogado tiene voluntad de terminar la relación, el tribunal no lo debe permitir porque implica un tipo de práctica que es una renuncia, que es un medio para una finalidad procesal no permitida. Bien. Vamos a casos en donde la extinción del vínculo está prohibida. En estos casos que vimos, no estaba de alguna forma la voluntad de heredar en la cesación del vínculo. En otros casos, en donde la extinción del vínculo está prohibida. El caso típico está vinculado a los casos cuando, por el deber que tiene el abogado de promover los intereses del cliente. Cuando una renuncia a un abogado implique un perjuicio o un daño en el interés del cliente, esto no es permisible para el abogado extinguir el vínculo. Permisible acá en este caso, entiéndanlo como que no tiene el deber de terminar el vínculo. Cuando el abogado, una renuncia del abogado puede implicar un perjuicio para los intereses de su cliente, él no debe renunciar. Por ejemplo, porque no hay tiempo, en un caso civil, no hay tiempo suficiente para que contrate otro abogado, se están por vencer los plazos, la renuncia del abogado le ocasiona un perjuicio al cliente, una renuncia anticipada, no avisada con antelación suficiente. ¿Bien? En ese sentido, el abogado, en estos casos, no debe renunciar anticipadamente. Si renuncia anticipadamente, tiene efecto su renuncia, pero es susceptible de una sanción disciplinaria. O sea, no ha obrado de manera ética. ¿Cuándo puede renunciar el abogado pese a que genera un daño en el cliente, a los intereses del cliente? Cuando, por ejemplo, el cliente no ha colaborado con él, ¿no? El cliente no le ha ofrecido el material que le tenía que ofrecer para el caso, o, por ejemplo, el cliente ha incumplido en ciertas obligaciones, por ejemplo, económicas. Se ha comprometido el cliente a abonar la determinada suma antes el transcurso de su obligación y no lo ha abonado. O también puede ser que el cliente
se haya comportado de manera indebida, haya insultado a un miembro del tribunal, a la contraparte, al otro abogado. Bueno, en esos casos, ¿qué debe hacer el abogado? Debe informarle al cliente, por ejemplo, que le tiene que entregar documentación o que no se comporta indebido. Y si el cliente continúa con este tipo de comportamiento, el abogado puede renunciar aunque le genere un daño a los intereses del cliente. Bien. Otros casos en donde la extensión del vínculo está prohibida están vinculados a aquellos casos en donde no puede seleccionar al cliente. Por ejemplo, cuando hay un asesor letrado que ha sido designado de oficio, el asesor letrado en principio no puede renunciar. Entonces son otros casos en donde, por más que el abogado lo desee hacer, la extinción del vínculo no se debe realizar. ¿Bien? Bien. Vamos a terminar ahora con el último punto, que es los casos en donde la extinción anticipada es obligatoria. ¿Cuándo debe renunciar el abogado al patrocinio del cliente? Debe renunciar cuando no renunciar implica violar, por ejemplo, el deber de competencia que vimos antes, ¿no? Por ejemplo, asumí una causa, tengo un cliente en una causa del divorcio, yo dije, como le comenté antes, mira, la verdad no soy mucho de divorcio, pero creo que me puedo preparar, parece sencillo. Y después me doy cuenta que este es un divorcio que hay la otra parte en el extranjero, que hay un montón de bienes acá, fuera del país, que es mucho más compleja de lo que yo creí. Y yo no estoy capacitado para asumir este tipo de patrocinio. En ese caso, el deber de diligencia me obliga a mí a renunciar. Es decir, a extinguir anticipadamente el vínculo que tengo. Es la contrapartida de lo que vimos antes, ¿no? Cuando no puedo aceptar, son los mismos casos que cuando debo renunciar. Otro caso es cuando me ubico en una situación de conflicto de interés, cuando yo inicio un juicio en donde no hay ningún tipo de riesgo de conflicto de interés, pero sin embargo, mientras transcurre el juicio, yo me enamoro del abogado de la contraparte. En ese caso, si bien no había un conflicto, un riesgo al comienzo del juicio, lo hay luego. Si ocurre luego, el deber del abogado, de vuelta para evitar situaciones de conflicto de interés, renunciar al patrocinio. Y el último caso está relacionado al deber de respetar el derecho. El cliente viene con una consulta jurídica, bien, todo normal, y después, mientras yo asumí el rol de abogado-cliente, pero luego me estoy dando cuenta que esto no era una consulta jurídica por lo que yo pensaba, sino que era para cometer ciertos delitos. ¿Bien? En ese caso, el abogado tiene de vuelta el deber de renunciar al patrocinio. Bien. Con esto, más o menos hemos terminado lo que es el capítulo 1 del libro de la ética de los abogados. Al final del capítulo hay un caso práctico que yo les recomiendo que lo hagan, que está vinculado a diferentes puntos que hemos visto. Y una acotación adicional. En el texto van a ver que, además de estos abordajes éticos, argumentativos, está la regulación que tienen ciertos códigos de ética, ¿no? Siempre está mencionado el de Córdoba, y además hay otros, como de Buenos Aires, de Colombia, de Perú, diferentes latitudes. Mi recomendación. Peguen una leída a todo, pero el único que se tiene que especializar en estudiar, el de Córdoba. ¿Bien? Pero una leída porque les puede servir lo otro para ver, a ver, pero ¿cómo se plasma el deber ese? Y a veces en el Córdoba no está plasmado algunos deberes que hemos visto. ¿Bien? Entonces, para ver cómo se plasma, está bueno ver, por ejemplo, siempre el más desarrollado son las leyes en Estados Unidos, el código de ética en Estados Unidos, entonces ahí se puede ver más cabalmente cómo se regula. Pero es que va a ser, sobre todo, objeto de evaluación, está vinculado a lo que ocurre en Córdoba. Entonces, el estudio realizado en el Código de Ética de Córdoba y, por supuesto, en todo lo otro que intente explicar. Con eso hemos terminado el día de hoy. No sé si nos veremos o no. Bueno, si Ramiro no puede, nos volveremos a ver. Si no, de vuelta con Ramiro el lunes. Gracias.